Hola, soy Osvaldo Estrada, escritor y profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Mi libro más reciente de cuentos es Las Guerras Perdidas, publicado en la editorial Sudakia, precisamente allá en Nueva York, donde están ustedes. Y le estoy muy agradecido a mi amiga Rocío Uchofen por la invitación a participar en este taller sobre cuentos, sobre narrativa y hablar un poco de lo que hacemos nosotros los escritores. Curiosamente ella me ha pedido que hable de los finales de los cuentos y es lo que a mí más me cuesta porque yo siempre sé cómo empezar una historia, puedo escuchar la voz de mi personaje y trato de madurar esa voz, trato de captarla en el momento preciso. Pero el camino de la narración puede ser muy largo para mí y a veces no necesariamente sé hacia dónde voy. Eh, yo envidio muchísimo a la gente que ya tiene el final desde un principio y que lo único que tiene que hacer es encontrar el camino hacia allá. Yo trabajo un poco a la inversa, pero sí me gustan los finales sorprendentes. Pienso, por ejemplo, en los finales de Julio Cortázar, en Continuidad de los Parques, en La Noche Boca Arriba. Hace poco, hace 2 días o algo así, estuve en la universidad enseñando el cuento Axolotl. No sé cuántos de ustedes lo hayan leído, pero trata de la vida de un hombre que está en París y que se acerca todos los días a un acuario y ve a los axolotl, admira su quietud, esa paz que tienen, su color rosado, y los mira tanto que un día de pronto él se convierte en un axolotl y entendemos que el axolotl se ha convertido en el narrador. Y el final del cuento es sorprendente, como todos los cuentos de Cortázar, porque dice: y en esta soledad final a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolotl. Y ahí está el golpe maestro de Cortázar, porque nos deja pensando: ¿quién ha escrito la historia? ¿Quién la está contando? ¿Quién la está narrando? ¿El axolotl o el narrador? ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el axolotl? Es un cuento maestro precisamente porque sabe cerrar de esa manera Cortázar. También pienso, por ejemplo, en el relato muy conocido de Borges, Borges y yo, en el que vemos como esta división de la persona pública y la persona privada. La persona pública a la que reconocen en una terna de catedráticos en una universidad, la que va creciendo en fama, y la persona privada a la que le gusta el café, a la que le gusta la tipografía del siglo XVIII, los mapas, etcétera. Y al final del relato, que es muy breve, dice: no sé cuál de los dos escribe esta página. Y por eso es un cuento o un relato maestro, ¿no? Porque nos sorprende con ese último parrafito, con esa última línea que nos hace repensar otra vez en todo el cuento. Yo no siempre veo cuál es ese final, pero ya cuando estoy trabajando en mis cuentos y veo la salida de emergencia, como le llamo yo, entonces es cuando regreso y digo: creo que tengo que poner estas semillas en el cuento para que entonces ese final tenga sentido. Entonces vuelvo a reescribir y ese es un proceso que yo realizo siempre, ¿no? Este proceso de reescritura para llegar hasta allá, al final del cuento. Y es lo que yo les aconsejo a ustedes, que traten de buscarlo para que puedan sorprender. Ricardo Piglia siempre decía que toda historia cuenta dos historias, todo cuento cuenta dos cuentos. Uno, claro, el que se puede entender fácilmente, y el otro que se va colando entre las líneas de la primera historia. Para mí, muchas veces ese final, que puede ser sorprendente, te llega justo con esa segunda historia que de pronto aparece y explota en las últimas líneas, en la última palabra incluso del cuento. Les deseo mucha suerte y a trabajar.